Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite nuevamente estudiar la palabra de Dios. Así que vamos a hacer una oración para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en este momento, en esta noche, poder estudiar tu palabra. Bendice, Señor, nuestra mente y nuestro corazón. Que las personas que van a escuchar este tema sea de edificación para nuestra vida espiritual. Bendice, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, que pueda estar santificado por el poder de tu Espíritu Santo, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer un estudio profundo sobre profecía apocalíptica. Vamos a estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis. En el estudio que vamos a tratar ahora es un análisis sobre quiénes son los reyes del Oriente que aparecen en Apocalipsis 16:12. Vamos a irnos a Apocalipsis 16:12 y dice lo siguiente: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del Oriente. Esta es la sexta plaga que es derramada sobre el río Éufrates, aquí dice, y como consecuencia de eso, este río se secó, y dice para que estuviese preparado el camino para los reyes del Oriente. Vamos a profundizar en este versículo, vamos a sacar el extracto y el significado de este párrafo bíblico, y vamos a analizar quiénes son estos reyes del Oriente. Ahora, vamos a hacer una hilación de textos bíblicos y vamos a usar el principio la Biblia se explica sola. Y como siempre lo hemos sostenido en otras presentaciones, hemos dicho de que para entender las profecías de Apocalipsis tenemos que conocer el principio. Todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran en el Apocalipsis. O sea que tenemos que ver de dónde el apóstol Juan toma prestadas estas referencias para poderlas interpretar y poder saber si esas partes de Apocalipsis deben interpretarse en una forma literal o simbólica. Ahora, y vamos a iniciar haciendo un estudio profundo sobre este párrafo. Y queremos iniciar diciendo que algunas iglesias protestantes, mayormente las que creen en un sistema de interpretación profético futurista, sostienen que esto se debe interpretar literal. Éufrates literal, Reyes del Oriente literal, Babilonia literal, todo literal. Pero vamos a ver de que en este estudio es imposible tomar como literales estos elementos que aparecen en la sexta plaga. Es imposible, y vamos a dar las razones por qué razón estos elementos deben de interpretarse de una manera simbólica. Ahora, vamos a notar algo muy interesante. Si estos elementos encontrados en la sexta plaga deben de tomarse de una forma literal, esto contradice toda la Biblia. ¿Por qué razón? Porque la ciudad que estaba situada en el gran río Éufrates era Babilonia, pero como todos sabemos, esa ciudad fue destruida por los medos y persas en el año 539 a.C. Fue Ciro, ya lo vamos a ver. La Biblia dice claramente, y así lo constata la historia, que la ciudad que estaba situada sobre el río Éufrates era Babilonia. Esto lo dice Esteban en su gran discurso a los fariseos. Noten cómo dice Hechos 7:2. Esteban, al presentar el mensaje a los fariseos, inicia hablando desde el momento que Abraham estuvo en Ur de los Caldeos o Mesopotamia, dice aquí Esteban, y él les dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Pero el libro de Josué dice que era en Ur de los Caldeos, porque es lo mismo para referirse a Babilonia. Aquí dice estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Busqué la palabra Mesopotamia en el diccionario Strong, y es interesante que la palabra Mesopotamia significa en el idioma arameo, significa
entre dos ríos, o llamándose entre dos ríos, que es el Éufrates y Tigres. Eso significa la palabra Mesopotamia, Mesohipótamo, o sea, entre dos ríos. Es evidente que Esteban aquí está haciendo una referencia a Babilonia, porque la única ciudad que estaba entre dos ríos, o estaba en medio de dos ríos, era Babilonia. Esos ríos eran el Éufrates y el río Tigris. Pueden constatarlo en un mapa. Por tanto, es imposible tomar como literales estos símbolos, porque esa Babilonia literal fue destruida por los medos y persas. Y aquí vemos un error de interpretación profética si tomamos como literales estos elementos de la sexta plaga. Por lo tanto, estos elementos deben de tomarse simbólicos. El río es simbólico, el río Éufrates es simbólico. Babilonia tiene que ser simbólica. El secamiento del río también tiene que ser simbólico. Y los reyes del oriente también tienen que ser simbólicos. La misma cita se presta para interpretar estos elementos simbólicos y no literales, porque Babilonia ya no existe como ciudad literal. Por tanto, en Apocalipsis estamos tratando con términos simbólicos y con una Babilonia simbólica y espiritual que representa sistemas falsos y apóstatas de falsa religión. Y vamos a iniciar. Para entender los símbolos apocalípticos es importante saber de dónde el apóstol Juan hace referencia y toma prestadas estas referencias. Y vamos a ver de que solamente hay una historia donde cuadra perfectamente bien con esta simbología, y es la destrucción de la antigua Babilonia en manos de los medos y persas, en manos de Ciro. Y vamos a hacer una comparación y una hilación de citas, y vamos a ver de que todos estos elementos literales deben de interpretarse simbólicamente y cuadran perfectamente con los elementos simbólicos. Pero para eso hay que entender que la historia literal, los elementos literales, para poder descifrar los enigmas del símbolo apocalíptico. Por eso es que muchas iglesias protestantes hacen una mala interpretación de las profecías de Daniel y Apocalipsis, porque desconocen este símbolo, que todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran en el Apocalipsis. Eso significa que tenemos que ir a ver la historia literal para poder entender qué es el secamiento del río Éufrates y quiénes son los reyes del oriente. Ahora, vamos a ver, hermanos, que solamente hay una historia, y esa historia la encontramos en los profetas mayores, como se le conocen. Según la Biblia, hermanos, el pueblo de Dios estuvo cautivo en Babilonia por 70 años y Dios los iba a sacar. Y vamos a analizar qué método iba a usar Dios para sacar a su pueblo que iba a estar cautivo en Babilonia por 70 años. No se vayan a perder ningún detalle. Esto lo había profetizado Dios a través del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 25, versículo 11 y 12 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Se refería a la destrucción de Jerusalén en manos de Babilonia. Y servirán a estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en el desierto para siempre. Pero ¿cuándo? Al terminar los 70 años del cautiverio del pueblo de Dios en Babilonia. 70 años de cautiverio. Ahora, es interesante, hermanos, que esto está claramente revelado en las profecías. Iban a ser 70 años. La pregunta es, ¿qué método iba a hacer Dios para castigar a Babilonia y sacar a su pueblo que estaba cautivo en Babilonia? Porque aquí dice que Dios iba a castigar a esta nación que era Babilonia después de los 70 años. ¿Qué método usaría? ¿A quién usaría para destruir a esta ciudad impía y sacar a su pueblo
del cautiverio de Babilonia. La profecía dice que Dios usaría a un rey llamado Ciro para sacar a su pueblo de Babilonia. Esta profecía estaba revelada a través del profeta Isaías, y vamos a leer por lo menos 2 citas bíblicas que lo demuestran: que Dios iba a usar a un rey persa, un rey pagano, si podríamos usar esa terminología, el rey Ciro, para sacar a su pueblo y asimismo castigar a la antigua Babilonia. Esto lo decía Isaías capítulo 44, versículo 26 al 28, dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán. Noten que aquí está dando una profecía a Dios a través de Isaías, que iba a reconstruir Jerusalén. Tendría que ser después del cautiverio. Y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades secaos. Noten que Dios iba a usar a alguien para que secase algo. Aquí tiene que ser un río, que dice las profundidades secaos. Y tus ríos haré secar, que dice de Ciro: es mi pastor. Noten que Dios iba a usar a rey Ciro para secar ríos. Noten que la profecía es clara y diáfana. Dios iba a usar a Ciro para que éste secara los ríos y libertara a Israel de la esclavitud de Babilonia, y éste fuera a reconstruir y a reedificar Jerusalén. Aquí dice que Dios usaría ¿qué? A Ciro. Y noten qué términos se usan: Ciro, mi pastor. Noten que claramente aquí se le llama a Ciro: Ciro es mi pastor. ¿A quién se le llama en las profecías y en la Biblia mi pastor? Es a Cristo. Por ejemplo, tenemos en el Salmo 23, se le llama a Jehová, Jehová mi pastor. Jesucristo en San Juan 10 dijo: yo soy el buen pastor. Pero aquí el término mi pastor se lo está aplicando Dios a Ciro, porque Ciro iba a ser el ungido de Dios para secar los ríos de Babilonia y libertar a Israel, a Judá, de Babilonia. Y dice: y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Pero aquí iba a usar Dios para libertar a su pueblo del cautiverio de Babilonia, a Ciro, y aquí se le llama mi pastor. Y noten cómo dice Isaías 45:1: así dice Jehová a su ungido. Noten que después de llamar Dios a Ciro mi pastor, aquí ahora se usa otro término y se dice: así dice Jehová a su ungido. Aquí se le está dando este nombre y este título a Ciro, un ungido, porque ahí dice la cita: a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas. Noten que Dios le iba a dar poder a Ciro para que también, aparte de secar ríos, iba a abrir puertas. Noten estos detalles: iba a abrir puertas y las puertas no se cerrarán. Ciro mi pastor y Ciro mi ungido, que iba a secar ríos, iba a abrir puertas para libertar al pueblo de Dios cautivo en Babilonia, y que éste fuera a reedificar Jerusalén y los muros. Es interesante que busqué la palabra hebrea para ungido. La palabra ungido que se aplica aquí a Ciro es del hebreo Meshia, que en el hebreo significa ungido, usualmente persona consagrada, título que en las profecías mesiánicas se le aplica a Cristo en lo mayor de los casos. Pero aquí Dios, a través de Isaías, está usando este título para referirse a Ciro: Ciro mi ungido y Ciro mi pastor, porque vamos a ver de que Ciro iba a ser un tipo o un símbolo de Cristo, el Mesías y el buen pastor. Pero noten qué interesante, aquí yo le llamo a esto, hermanos, soberanía de Dios. Dios puede elegir hasta un gobernante pagano para cumplir sus propósitos. Aquí vemos Ciro, un persa, que Dios lo usó
para cumplir sus propósitos. Y aquí dice: Ciro mi pastor y Ciro mi ungido, que iba a secar ríos e iba a abrir puertas, y las puertas no se cerrarán, porque Ciro era un símbolo de Cristo, el buen pastor. Noten estos detalles. Ahora, según la profecía, Ciro, para libertar a Judá, a Israel del cautiverio de Babilonia, iba a usar un método, porque Dios así lo había establecido, que Ciro iba a secar los ríos e iba a abrir las puertas. Es interesante que la historia dice, y esto lo constata Herodoto y Jenofonto, historiadores griegos, y esto lo constata la historia también, Babilonia era una ciudad muy poderosa en los tiempos bíblicos. Aparte de ser poderosa, era una ciudad sanguinaria y perseguidora, que le hizo la vida imposible más que todas las naciones a Israel, al pueblo de Dios. La ciudad de Babilonia, su poder cavilaba en que por medio de Babilonia pasaba el río Éufrates. Y saben que el río Éufrates, la palabra Éufrates, busqué también la etimología, significa fértil. Algo mucho, que un cultivo cuando es fértil y produce mucha comida, mucho fruto, esto es algo fértil, tierra fértil, porque el río de Babilonia, el Éufrates, pasaba en medio de Babilonia. Aparte de que Babilonia tenía una gran fortaleza, un gran muro gigantesco que era tan ancho que los historiadores griegos como Herodoto y Jenofonto dice que podían caber hasta 5 carretas de caballos aquí a lo ancho, de tan ancho que era el muro. Era una ciudad tan fortificada y que solamente tenía una puerta, la ciudad de Babilonia, y esta puerta tenía cuando bajaba abajo del agua, porque el río la protegía, podemos decir así que las rejas de la puerta se incrustaban hasta abajo del río y se incrustaban en la tierra, y solamente había una puerta que tenía Babilonia, porque todo era río. Por lo tanto, Babilonia, si alguien la sitiaba y quería conquistarla, solamente cerraban esa puerta y no se afligían de nada, porque por dentro podían producir su propia comida, porque el río pasaba por medio de Babilonia. Era como una especie de protección, aparte de que era una tierra fértil, porque el río les daba comida. El río servía de 2 funciones: producía comida porque servía como un sistema de riego dentro de Babilonia, y aparte de que servía de protección, nadie podía entrar a Babilonia porque el río los protegía. Aparte que solamente tenía una puerta. Noten estos detalles. Ciudad de Babilonia, confiada, gran poder en los tiempos bíblicos. Una ciudad sanguinaria e idólatra que desafió al Dios del cielo. La historia dice, pero como acabamos de ver, hermanos, que la profecía decía que Ciro iba a secar ríos e iba a abrir puertas. Era una referencia a estos elementos que tenía Babilonia. Babilonia tenía solamente una puerta y tenía un muro gigantesco y estaba confiada por el río Éufrates. Pero Dios decía a través de Isaías que Ciro iba a secar los ríos e iba a abrir las puertas, refiriéndose a Babilonia. ¿Qué hizo entonces Ciro para cumplir esta profecía? Y saben que la historia dice, y esto lo corrobora Elena de White en el libro Profetas y Reyes, que Ciro cuando vio esta profecía que se refería a él, se llenó de valor y confianza, saber que Dios estaría de parte de él y sin temor derrotaría y conquistaría y destruiría a esta ciudad de Babilonia. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Ciro? La historia dice, los escritores griegos y Herodoto y Jenofonto informan que Babilonia cayó después de que fuera asediada. Por otro lado, se dice que el cilindro de Ciro y la crónica de Nabodino, que forma parte de las crónicas de Babilonia, afirman que Babilonia fue conquistada por los persas sin lucha alguna,
¿Pero por qué? Porque es sencillo, porque lo que hizo Ciro es secar el río. Y vamos a ver de qué forma lo secó. Es interesante, hermano, y esto lo corrobora también otras fuentes. Como les acabo de decir, Herodoto y Jenofonto son historiadores griegos que fueron testigos, casi testigos, de los acontecimientos que surgieron con la caída de Babilonia. Es interesante que dice la historia que en la noche del 5 de octubre del año 539 a.C., el Éufrates, para bajar del nivel de las aguas en la ciudad, ¿qué es lo que hizo Ciro con sus ejércitos? Los soldados cruzaron a pie el río, entraron por las puertas de la ciudad, pero lo que hicieron es secar el cauce del río y desviaron el cauce del río, y cuando el río se secó, dice que el ejército pasó, pero como Babilonia tenía solamente una puerta, ¿cómo iban a entrar? Ya vimos de que secaron el río. La historia dice, hermanos, y eso lo constata también el Espíritu de Profecía, y mucha historia también fidedigna, de que, como vemos en Daniel capítulo 5, Belsasar tenía una gran orgía adorando a sus dioses y se les olvidó cerrar la puerta. Imagínense Dios en su providencia divina cómo controla la historia, cómo Dios controlando la historia, porque Dios es soberano. Se les olvidó cerrar la puerta como estaban en una orgía. Eso dice Daniel capítulo 5. Estaban adorando a sus dioses y el rey en su embriaguez mandó a traer los vasos del templo para adorar a los ídolos y beber vino. No se vayan a perder esos detalles, porque también Babilonia, que es lo que dice Apocalipsis 17, toma vino y embriaga a la nación hacia los reyes de la tierra y fornica con los reyes de la tierra, porque la tipología es lo mismo. Ahora, la historia dice que había quedado abierta la puerta y los persas, comandados por Ciro, tomaron a Babilonia sin encontrar apenas resistencia, porque estaban adentro en una orgía. Según los historiadores griegos y Herodoto y Jenofonto, los babilonios se sentían tan seguros que muchos estaban de fiesta la noche del ataque, incluso el rey. Estaban todos ebrios. Y la conquista fue de Babilonia exactamente como Dios le había profetizado. Y el juicio, dice Daniel capítulo 5, que cuando estaban bien ebrios, adorando a sus dioses en los vasos de santos de Jerusalén, del templo de Jerusalén, dice que se apareció la mano. Esa mano era la mano de Jehová, escribiendo en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, tu reino ha sido pesado y ha sido falto. Es interesante que eso era una referencia a que el juicio de Babilonia había llegado. En esa noche los medos y los persas conquistaron Babilonia. Fue un 5 de octubre del año 539. Eso lo corrobora Herodoto y Jenofonte, historiadores griegos. Ahora, noten cómo dice el comentario bíblico adventista sobre Isaías 45:1. Dice: el historiador griego Herodoto relata que la noche cuando Ciro tomó la ciudad de Babilonia, las puertas de la ciudad a lo largo del Éufrates no estaban cerradas. Se estaba realizando una fiesta y se había permitido que la gente cruzara libremente el río. Ciro y su ejército secaron el río y cruzaron sin ningún obstáculo y conquistaron Babilonia. La profecía se cumplió al pie de la letra y Ciro secó los ríos y abrió las puertas sin ningún problema, porque eso lo había profetizado el profeta Isaías, como acabamos de ver. Dice: y para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán. Eso se cumplió exactamente el 5 de octubre del año 539 a.C. Ahora, noten que todos estos detalles los estamos estudiando porque los vamos a conectar con Apocalipsis y la sexta plaga, la tipología. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. ¿De dónde venía Ciro para conquistar Babilonia, sacar los ríos y abrir las puertas de Babilonia y libertar al pueblo de Israel que estaba en Babilonia? ¿De dónde venía Ciro? ¿Saben que Ciro también venía del oriente? Noten cómo dice Isaías 41:2: quien despertó del oriente al justo. Aquí se está hablando de Ciro. Lo llamó para que le siguiese
entregó delante de él las naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Porque Ciro el justo, aquí dice que venía del oriente. Noten qué interesante. Dios liberta a su pueblo del cautiverio de Babilonia, pero usa a un rey, Ciro. Le llama mi pastor y mi ungido. Este siervo de Dios iba a secar los ríos e iba a abrir las puertas. Saca al pueblo de Dios del cautiverio, y este rey con su ejército venía ¿de dónde? Del oriente. Muy interesante. Los elementos cuadran perfectamente ahora con la tipología. Ahora, vamos a analizar algo. Ya vimos la historia literal. Babilonia literal, un río literal que protegía a Babilonia. Dios usa a Ciro para libertar a su pueblo. Un río literal se seca, entra por las puertas, la única puerta de Babilonia, y Babilonia es conquistada, pero Dios secó el río, porque el secreto del poder de Babilonia estaba en el río. El río era la fuerza y el poder de la antigua Babilonia. Por eso es que estaba sentada confiada en muchas aguas. El símbolo apocalíptico sigue el mismo patrón. En Apocalipsis estamos tratando con símbolos no literales, porque vimos de que la antigua Babilonia solamente quedan restos y vestigios, porque Ciro la destruyó. Solamente es polvo, ruinas, que geográficamente estaba en Irak. En Apocalipsis debemos de interpretar estos elementos como símbolos. Ahora, en Apocalipsis 17, noten de que después de que el apóstol Juan se le presentan las plagas, y en este caso la sexta plaga, el secamiento del Éufrates, para que esté preparado el camino para los reyes del oriente. Eso lo encontramos en Apocalipsis 16. En el Apocalipsis 17, ahora el apóstol Juan divisa en visión a una ramera, a una prostituta. Noten, esto es después del capítulo 16. Sigamos la hilación. Apocalipsis 17, noten cómo dice. Por eso es que estos elementos encontrados en la sexta plaga deben de interpretarse simbólicos. Apocalipsis 17, vamos a ver algo muy interesante. Apocalipsis 17 dice lo siguiente: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome. Dice que uno de los 7 ángeles que tiene las 7 copas, o sea, las 7 plagas. ¿Cuál de los 7 ángeles? Tiene que ser el sexto ángel, según la sexta plaga. ¿Están conmigo, hermanos? Apocalipsis 16, 12. Porque el sexto ángel es el que derrama su copa sobre el gran río Éufrates. Y aquí a Juan se le presenta que uno de los 7 ángeles habla con él y le dice: ven acá y te mostraré la sentencia. ¿Contra quién? Contra la gran ramera. Y se lo presenta en esta visión uno de los 7 ángeles. Y dice que este ángel le dice: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Noten qué interesante, es lo mismo, porque la Babilonia literal estaba también sentada ¿dónde? En las aguas, que representaba ¿qué? El Éufrates. Una ramera que está sentada sobre muchas aguas. Y noten qué interesante, con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El vino de su fornicación en profecía representa las falsas doctrinas con que Babilonia embriaga a las naciones, a las aguas y a los magnates de la tierra. Aquí se llaman los reyes de la tierra. ¿Qué ciudad estaba sentada sobre muchas aguas? Hablando simbólicamente en la antigüedad. Acabamos de ver que era Babilonia sobre el río Éufrates. Pero aquí estamos hablando en términos simbólicos. Aquí dice que la gran ramera está sentada sobre muchas aguas. El símbolo sentarse significa que las controla, y las controla a través de su vino. Las embriaga, les da vino para emborracharlas y poderlas controlar. Así como Belsasar estaba embriagado con vino, y de todos los que estaban allí con él adorando los ídolos estaban ebrios. Así también Babilonia
tiene las naciones embriagadas con el vino de su fornicación, o sea, falsas doctrinas. Pero aquí dice que esta ramera está sentada sobre muchas aguas. Esto no puede ser literal, esto debe interpretarse simbólico. ¿Cuándo han visto una mujer literal que se siente en agua? Esto debe interpretarse simbólico. ¿Qué representan las aguas? Apocalipsis 17, versículo 15. Y vamos a ver de que las aguas, que tendría que ser entonces lo mismo que el Éufrates, simbólicamente representan gentes. Noten cómo dice Apocalipsis 17, versículo 15. También me dijo: las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, ¿qué son? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas donde se sienta la ramera representan las muchedumbres, la gente, las naciones. ¿Quién es entonces la ramera? Eso ya lo hemos estudiado, que la ramera es otro nombre dado al sistema católico romano y sus hijas, el protestantismo apóstata. Representa el cristianismo apóstata siguiendo doctrinas y mandamientos de hombre. La ramera es la madre, sus hijas son el protestantismo apóstata. Pero noten qué interesante que esta ramera se le da un nombre. ¿Cuál es este nombre? Apocalipsis 17, versículo 5. Dice el versículo 5. Dice: y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Noten que esta ramera que está sentada sobre muchas aguas se le llama Babilonia, pero vimos de que las aguas, que tendría que ser el Éufrates, representan naciones, pueblos, muchedumbres y gentes. Y Babilonia, o sea, esta ramera, que tendría que ser simbólica también, ya vimos quién es, controla a las aguas y a los reyes de la tierra con los que fornica a través de su vino, que son sus falsas doctrinas, doctrinas venenosas y doctrinas ponzoñosas. Muy interesante eso. Ahora, y vamos a ver algo muy interesante. Si la ramera es simbólica, el río Éufrates es simbólico, representan hoy gentes y muchedumbres. ¿Qué es entonces el secamiento de Babilonia y del río Éufrates? Para eso vamos a analizar algo muy interesante, porque vimos de que el sexto ángel hace que el río Éufrates se seque, y esto no puede ser literal, sino que debe interpretarse simbólico. Vamos a analizar ahora quiénes son los reyes del oriente, y vamos a analizar que si nosotros hacemos que la Biblia se interprete sola y hacer que la hilación siga su cauce, vamos a notar de que los reyes del oriente en la antigüedad era Ciro y su ejército que venían del oriente. Por lo tanto, Ciro es un símbolo de Cristo, porque a Ciro se le llama ¿qué? Mi pastor y mi ungido, o sea, Mesías, tipología de Cristo, el rey Ciro. Entonces tiene que ser, los reyes del oriente, tiene que ser Cristo y sus ángeles. ¿Saben de dónde viene Cristo en su segunda venida? Viene también del oriente. Noten cómo dice Mateo 24, versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida ¿de quién? Del Hijo del Hombre. Pero noten dónde inicia el relámpago. Relámpago que sale por el oriente. El oriente para los antiguos era un lugar donde hay luz, porque Dios viene donde hay luz, no del sur donde hay tinieblas. El sur en la Biblia es símbolo de ateísmo y de tinieblas. Pero Cristo viene ¿qué? Del oriente, porque su trono está ¿qué? A los lados del norte. Pero Él viene donde hay luz, porque Él es Dios de luz. En su segunda venida, Cristo viene por el oriente. Y saben algo muy interesante, eso es en su segunda venida. Pero cuando Cristo vino por primera vez a nacer como un bebé y a morir por los pecadores, también la Biblia usa los términos que los visitó por el oriente. La Reina Valera dice que los visitó por donde sale la aurora. Y esto hace una referencia a cuando Cristo nació. También vino de un lugar donde hay luz, de un punto cardinal donde hay luz. Noten cómo dice Lucas 1:78.
por la extrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. La versión Jerusalén, este versículo, noten cómo lo traduce, Lucas 1:78, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz de la altura. Noten que la aurora es lo mismo que la luz de la altura. Busqué en el diccionario qué significa la palabra griega para aurora, que se usa en la Reina Valera 1960. La palabra aurora es del griego anotol, orto, que esto significa en el griego salida de astros. Esto significa anotol o aurora, salida de astro, lugar donde salen los astros, o sea, el oriente. En el Nuevo Testamento se emplea comúnmente la palabra anotol con este sentido de dirección cardinal, o sea, el oriente, por su relación con la salida del sol y de los astros. Con razón a Cristo se le llama el sol de justicia, porque cuando viene por segunda vez, viene del oriente, así como cuando nació en esta tierra como un bebé para morir por los pecadores, también entró por el oriente, por la aurora. Igual como Ciro, que con su ejército venía de ¿dónde? Del oriente, para secar los ríos de Babilonia y abrir las puertas y destruir así Babilonia y sacar a Judá y a Israel, que estaban cautivos 70 años en Babilonia. Todo es perfecto, como cuadra. Cristo, cuando en su segunda venida viene del oriente, los reyes del oriente en profecía representa a Cristo y sus ángeles que vienen del oriente. Pero Babilonia tiene que caer y su río tiene que secarse. ¿De qué manera los reyes del oriente, o sea, Cristo, secará el gran río Éufrates, que ya vimos que representa naciones, muchedumbres y lenguas, que Babilonia espiritual las controla? El poder del Babilonia espiritual está en las naciones, en las gentes, así como la Babilonia de Nabucodonosor, de Nabodino, estaba en el Éufrates. El poder de Babilonia cavilaba en las aguas donde estaba sentada la antigua Babilonia. Por eso es que se le llamaba Mesopotamia, porque Babilonia estaba entre dos ríos, el Éufrates y el Tigris, pero el río que pasaba en medio de Babilonia era el Éufrates, y su nombre significa fertilidad, la palabra fértil, porque Babilonia dependía de ese río, tanto en protección como en comida. Ahora, la Babilonia de Apocalipsis, o sea, el sistema papal, su poder cavila en las muchedumbres, en el reino de la bestia. Su trono lo tiene en el Vaticano. Su reino está en toda la tierra, en las aguas, o sea, la iglesia. El trono está en el Vaticano. Su reino es la iglesia, el catolicismo romano. Su sede está en Roma, el trono y el reino de la bestia. Eso lo hemos también reflejado en Apocalipsis, en el quinto ángel. Noten cómo dice Apocalipsis 16, versículo Apocalipsis 16, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. El trono de la bestia es el Vaticano. Ahí donde tiene el sistema, la Babilonia espiritual. Y noten cómo dice: y su reino se cubrió de tinieblas. El reino es una cosa y el trono es otra cosa. El reino es que toda la religión que está ¿dónde? Asentada en las aguas. Pero su trono lo tiene ¿dónde? Babilonia, en el Vaticano. Pero esta ramera está sentada sobre las aguas, que representa ¿qué? El Éufrates espiritual, que son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Muy interesante. Babilonia espiritual también está confiada, protegida. Su poder cavila en las gentes, o sea, en el Éufrates espiritual. Las muchedumbres, naciones sin lenguas, en donde la ramera se sienta. Ahí donde tiene sentado ¿qué? Su reino, el reino de la bestia. Muy interesante esos detalles. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. ¿Qué representa el secamiento del río Éufrates? Si Babilonia está protegida por las muchedumbres, por las gentes, porque siguen este sistema,
¿Dónde no habrá gente que crea en este sistema? En todas partes del mundo. La protegen magnates de la tierra, reyes, príncipes y gobernantes. Le siguen las hijas, el protestantismo apóstata. O sea que esta Babilonia espiritual está protegida, confiada por las aguas que son su protección. La protección de la Babilonia espiritual está en el Éufrates espiritual, que son las muchedumbres que controla Babilonia con su vino. Entonces, ¿qué representa el secamiento del río Éufrates? Porque el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó, o sea, las muchedumbres se secó para que esto estuviera preparado el camino para los reyes del oriente. Si Cristo y los ángeles son los reyes del oriente, porque Cristo en su segunda venida viene del oriente, ¿qué representa el secamiento del río Éufrates? Sencillo. Si Babilonia está protegida por las gentes y tiene poder porque la gente se lo dan, los reyes de la tierra y los magnates, príncipes y gobernantes la protegen, ¿qué significa el secamiento? Sencillo, que va a haber un momento en la historia que se le va a apartar este apoyo humano a este sistema. Estos reyes políticos, estas masas, estas aguas que apoyan a Babilonia y que por eso está Babilonia confiada, vendrá un tiempo donde todo este apoyo político y humano se le quitará a Babilonia. Y no solamente eso, sino que estas aguas que un día la protegieron se van a volcar contra ellos mismos para que sean conquistados y destruidos, así como Ciro secó las aguas del Éufrates y estas mismas aguas sirvieron para que estuvieran vulnerables y sean destruidos los babilonios. La profecía cuadra completa. Babilonia se le va a quitar su apoyo político, quedará desprotegida de toda ayuda y estas mismas aguas servirán para su misma aniquilación. Es interesante que la profecía dice, noten qué interesante. Acabamos de ver que Babilonia fornica con los reyes de la tierra, o sea, se mezcla en relaciones ilícitas. Eso dice Apocalipsis 17, 1 y 2. O sea que los reyes de la tierra y las aguas están de parte de Babilonia. Pero vamos a ver de que la profecía dice que va a haber un momento donde estos reyes que fornican con la ramera se le van a volcar encima. Noten qué interesante como dice Apocalipsis 17, versículos 16 al 17. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán ¿qué? A la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y la devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que quiso. Pero ¿quiénes harán esto? ¿O Dios por medio de quién? Por medio de los reyes de la tierra, o los reyes que al principio estaban ¿qué? Fornicando. Noten que ahora todo apoyo se le quita a Babilonia. Y dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso y ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan la palabra de Dios, porque a este sistema se le va a llegar su fin y va a ser castigada por los mismos reyes que un día fornicaban con ella y por las mismas aguas que un día la protegían a este sistema. Es interesante, hermanos, que la historia se repite. Si nosotros vamos un poco a la historia, vamos a ver de que esto pasó durante la Edad Media. La Iglesia Católica usaba el poder civil para matar a la iglesia. Por eso que dice Apocalipsis 12 que el dragón hizo que de su boca saliera un río para ahogar a la mujer y la tierra ayudar a la mujer. Apocalipsis 12 dice eso. Esto se refiere a una referencia a las persecuciones papales durante la Edad Media, las aguas, o sea, la Inquisición. Y la historia dice que la Iglesia Católica usaba el poder civil, o sea, a Francia, para matar a los herejes durante la Edad Media. Pero es interesante que la historia dice que en el año de 1798, este mismo poder o esta misma hija predilecta del papado, que era Francia, la que le ayudaba a matar a los herejes, ahora se le vuelca. Fue la Revolución Francesa que mató al Papa Pío VI en el año de 1798. O sea, toda la historia se repite. La hija que antes le ayudaba a matar, ahora la hija es la que mata a un papa, le da una herida de muerte. Al final de la historia, cuando recobre otra vez su poder perdido durante la herida de muerte, va a recobrar el poder de todo el mundo.
La Biblia dice que todos los magnates de la tierra no tendrá quien le ayude. El rey del norte plantará sus tiendas sobre los mares, o sea que recobrará todo su poder del mundo, los mares los controlará, o sea, las muchedumbres. Pero vamos a ver de que al final de la historia también estos sistemas que le ayudan se van a volcar encima para matar a la ramera. Y no solamente estos sistemas, sino también las aguas que se representan las muchedumbres que controla Babilonia. Todas estas gentes al final de la historia se van a volcar en contra de sus líderes cuando se den cuenta las muchedumbres que fueron engañados por sacerdotes católicos y por pastores. Las mismas aguas que protegen a Babilonia espiritual, esas mismas aguas matarán a la ramera y la dejarán asolada y desnuda. Hay una cita que está en el libro Conflicto de los Siglos, página 637, párrafo 4, dice: los hombres ven que fueron engañados. Noten que las muchedumbres ahora se dan cuenta que fueron engañados, pero ya cuando es demasiado tarde. Las aguas ahora se están en contra de la ramera. Se acusan unos con otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes, noten que aquí están las aguas, porque vimos de que las aguas de Babilonia espiritual representan ¿qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, que es el Éufrates espiritual de la Babilonia mística de Apocalipsis. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos. Aquí están hablando las aguas. Exclaman: y vosotros sois causa de nuestra perdición. Esto le dirán que a los sacerdotes católicos y a los pastores que engañaron a las aguas, a la muchedumbre. Vosotros sois causa de nuestra perdición, les dirán, y se vuelven contra los falsos pastores, precisamente aquellos que más admiraban. Noten que ahora las aguas están maldiciendo y persiguiendo a la ramera. Aquellos pastores que admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos, que son los sacerdotes católicos y los pastores que engañaron a muchedumbre, o sea, las aguas que Babilonia había controlado a través de su vino y sus falsas doctrinas. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Las aguas que son el Éufrates se secan, y cuando esto suceda, Cristo viene por segunda vez del oriente con su ejército de ángeles con poder y gloria para luchar contra la ramera y su ejército. Cristo en su segunda venida viene del oriente, ya lo vimos. Apocalipsis 19, versículo 11, habla de la segunda venida. El jinete del caballo blanco se refiere a la segunda venida. Esto es lo que da inicio a los 1000 años de Apocalipsis 20. Pero noten cómo Juan describe el evento de la segunda venida y para qué viene Cristo, y noten cómo se describe a Cristo aquí. Y vamos a ver de que se lo describe como un paladín que viene a guerrear con otro ejército de la bestia. Noten cómo dice: después vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza tenía muchas diademas. Tenía escrito en su nombre un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Por falta de tiempo no puedo explicarle todos estos símbolos, pero la ropa teñida en sangre es un símbolo que él viene a pisar el gran lagar de las uvas que representa a los impíos. Aquí es un símbolo cómo los impíos van a ser destruidos. Pero noten cómo dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino y blanco limpio lo seguían en caballos blancos. ¿Quién es este? Los reyes del oriente, Cristo y su ejército celestial, así como Ciro con su ejército venía del oriente para conquistar a Babilonia y secar el Éufrates literal.
Ahora Cristo viene ¿qué? Del oriente con su ejército. Y todos vienen montados en caballos blancos. Y noten cómo dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las reirá con vara de hierro. Él las pisa en lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Todopoderoso. Y noten cómo dice, que aquí también dice en el versículo 19: vi a la bestia y a los reyes de la tierra y su ejército reunidos para guerrear contra el que estaba montado en el caballo blanco y contra su ejército. O sea que esto va a haber un gran Armagedón, que lo vemos relacionado con la quinta y la sexta plaga. El Éufrates se tiene que secar. Las muchedumbres se dan cuenta que fueron engañados y se matan unos con otros y se maldicen. Esto representa el secamiento del río Éufrates, y los reyes del oriente representan a Cristo con sus ángeles que vienen del oriente en su segunda venida con poder y gloria. Hermanos, es hermoso cuando se sabe estudiar las profecías con disciplina. La historia nos ayuda a entender el símbolo. Los reyes del oriente no pueden ser las naciones del oriente, como decir los chinos y los rusos. Los reyes del oriente, que son el ungido de Dios, Jehová mi pastor, que es Cristo, es una referencia para los ejércitos celestiales, y Cristo que vienen en su segunda venida con poder y gloria y vienen del oriente. Esto no se puede interpretar literal como lo enseñan las iglesias protestantes futuristas. Esto tiene que interpretarse simbólico, porque Babilonia ya no existe en forma literal. El Éufrates ya no existe como un río frondoso, es un río que está ya por extinguirse en las llanuras de Irak. Por lo tanto, los reyes del oriente representan a Cristo y sus ángeles que vienen con poder y gloria en su segunda venida. Noten cómo dijo Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 27, hablando de su segunda venida, nuestro Señor Jesucristo. Y noten cómo la describe. Mateo capítulo 16, versículo 27, dice lo siguiente: Mateo 16, 27, porque como el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles. Noten que Jesús, cuando viene por segunda vez, no viene solo. ¿Con quién viene? Con sus ángeles. Y viene en gloria de su Padre. Entonces pagará cada uno conforme ¿qué? A sus obras. Los reyes del oriente representan a Cristo y sus ángeles. Hermanos, qué precioso las hermosas promesas que Dios ha prometido para sus hijos. Venir por segunda vez, donde le va a poner fin a Babilonia y a su sistema, que depende de las aguas. El poder de Babilonia radica en las muchedumbres. Tantos miles de millones que siguen este sistema son las aguas. Y los católicos se llenan de orgullo de decir: nuestra iglesia tiene más miles de miembros, es la más antigua. No se dan cuenta que Babilonia reina sobre las muchedumbres, sobre las aguas. Ese es el secreto de su poder. Pero vendrá tiempo donde estos millones de gentes que están engañados por este sistema, gentes que no conocen la Biblia, gente que no leen la Biblia, que prefieren seguir tradiciones y costumbres de estos sistemas, vendrá un tiempo donde las aguas despertarán de su engaño, y estas aguas se secarán, volcándose en contra de estos ministros, falsos ministros, que engañaron a la gente con sus falsas doctrinas, que es el vino de Babilonia. Ay de aquellos ministros que están engañando a la gente, que le están diciendo a la gente que la ley de Dios quedó abolida, que eso era para los judíos. Cuando la gente vean que fueron engañados con estas falsas doctrinas, se levantarán con gran furor para matar a estos ministros y a estos pastores falsos que engañaron a las muchedumbres. Las aguas del Éufrates se secaron para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente, que es Cristo y sus ángeles. Dios, hermanos, está el control de todo lo que está pasando en el mundo. Dios le pondrá fin a Babilonia, pero es necesario que Dios seque a Babilonia, el río de Babilonia,
¿Por qué razón? Para sacar a su pueblo que está cautivo también en Babilonia. ¿A dónde dice Apocalipsis que Dios tiene un pueblo en Babilonia y que tiene que sacarlo? Y tiene que secar también el río. Noten cómo dice Apocalipsis 18, versículo 4. Y se dice en el contexto del secamiento del río Éufrates, o sea, de Babilonia. ¿Qué es lo que secará a Babilonia? Será el mensaje del tercer ángel. Inclusive la profecía de Jeremías decía que una gran piedra en molino fue tirada al río Éufrates, dando a entender de que Babilonia iba a ser destruida. Esa piedra representa los mensajes de los tres ángeles. Lo que saca a Babilonia, lo que seca el río de Babilonia y hace que el pueblo de Dios que esté cautivo en Babilonia salga, es esa piedra que son los mensajes de los tres ángeles. Noten cómo dice Apocalipsis 18, versículo 4. Dios tiene un pueblo en Babilonia y Dios lo va a sacar a través de una proclamación, de un mensaje que llama a la gente que salga de Babilonia, porque Babilonia tiene cautivo al pueblo de Dios y Dios lo sacará a través de un mensaje. Noten cómo dice Apocalipsis 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. ¿Dios tiene pueblo en Babilonia? Sí. ¿Lo tiene que sacar? Sí. ¿Qué va a hacer Dios? Secar el río Éufrates y hacer que Babilonia caiga, para que Dios saque a su pueblo. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de su pecado, ni recibáis parte de sus plagas. Precioso mensaje, tremendo mensaje. La historia se repite, los símbolos se explican a la luz de la Biblia. Hermanos, la mayor parte del pueblo de Dios está en Babilonia y en las iglesias protestantes. Gente que no conoce aún la verdad, pero vendrá tiempo donde conocerán este mensaje y verán que están engañadas y saldrán de estos sistemas. Pero mucha gente, a pesar de que oirán la verdad, seguirán permaneciendo en estos sistemas y verán a despertar cuando ya sea demasiado tarde. Pero Dios está llamando a su pueblo a que salgan de Babilonia, de estos sistemas católicos y protestantes. Dios está llamando a su pueblo a que salgan. La mayoría del pueblo de Dios está en Babilonia, en la iglesia católica y en las iglesias protestantes. ¿Por qué razón? Porque aún no conocen estas verdades, pero cuando las conozcan, gustosamente recibirán este mensaje y saldrán de Babilonia. Ahí empieza a secarse el río Éufrates. Lo que seca el río Éufrates es Cristo, pero ¿a través de qué? De una proclamación, de un mensaje, que es el mensaje de los tres ángeles, que desenmascaran a Babilonia y a sus hijas. Con razón a muchos no les gusta predicar este mensaje, porque cada vez que se desenmascara a Babilonia y se predican estos mensajes, se están hundiendo a Babilonia y se está secando el río. Noten cómo dice el mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 14:8. Noten cómo dice Apocalipsis 14:8. Habla del mensaje del segundo ángel. Dice en el versículo 8 de Apocalipsis 14. Y noten cómo dice. Dice Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea que las aguas las controla a través de ¿qué? De su vino de su fornicación. Los mensajes de los tres ángeles es la piedra que hunde el gran río Éufrates y hace que Babilonia caiga y al mismo tiempo sea desenmascarada de sus falsas doctrinas. Por eso es bien importante, hermanos adventistas, que la iglesia predique estos mensajes, porque estos mensajes son los que proclaman la justicia de Cristo y llaman a la gente a que salga de Babilonia, y al mismo tiempo estos mensajes secan el cauce de Babilonia para que esté preparado el camino para los reyes del oriente. Los mensajes de los tres ángeles es que preparan el camino para la venida de Cristo, que son los reyes del oriente, Cristo y sus ángeles en su segunda venida. Y usted me va a decir, ¿cómo me demuestra eso? Sencillo. Después de que se proclaman los mensajes de los tres ángeles en Apocalipsis 14, en el versículo 14, ahora Juan ve la venida de Jesús. Noten cómo dice el versículo 14: miré y vi una nube blanca
sentada sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Esto es la segunda venida de Jesús, porque donde Cristo trae coronas es en su segunda venida, como lo vimos en Apocalipsis 19, versículo 11 al 18. Hermanos, hasta aquí ha llegado este tema, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos permitiste estudiar tu palabra. Gracias porque tu palabra es una guía segura en este mundo de engaño y de tinieblas. Nos hemos dado cuenta que el secamiento del río Éufrates representa que a este sistema se le va a quitar toda ayuda humana, tanto de las muchedumbres como de los poderes políticos y religiosos. Nos hemos dado cuenta que va a haber un momento donde tú le pondrás fin a este sistema, y que este mensaje que hay que proclamar, que son los mensajes de los tres ángeles, prepara tu camino para el pronto regreso de Jesús. Y hemos descubierto que los reyes del oriente representan a Cristo y sus ángeles que vienen por segunda vez. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias porque nos permitiste estudiar este hermoso tema a la luz de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.